Bien, pues buenas noches todos por estar en otra conversación sobre el programa de Psicología y Espiritualidad para una vida consciente. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que es el despertar interior. Hemos ido cubriendo estos diferentes temas que integran bastante bien, a mi modo de ver, eh, estos, por un lado, los principios universales, las leyes universales, por un lado. Y por el otro lado, integran bastante bien eh, pues todos los diferentes principios de la psicología moderna, diferentes escuelas de psicología. No es fácil hacer este trabajo. eh, y no es trabajo que yo hago, ¿eh? O sea, por eso lo estoy diciendo, sino lo tomamos de un trabajo y digo, hacemos ciertas adaptaciones, obviamente, para esto, pero pues lo hacemos con mucho gusto y creo que es una cosa que alguien que ha estudiado psicología y espiritualidad puede identificar elementos de ambos lados y muy universales, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar la conversación de hoy. Como decíamos, es el despertar interior, el viaje de la oración a la meditación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? El objetivo de la presentación es que exista o que tengamos una comprensión o entendimiento más profundo de dos prácticas espirituales fundamentales. Por un lado, la meditación, perdón, la oración, y el otro lado, la meditación. ¿Mm? Vamos a aclarar en qué se parecen, en qué son diferentes y cómo se pueden complementar ambas y cómo esto enriquece nuestra vida espiritual, ¿verdad? Yo crecí en un ambiente, mi abuelita, eh, pues, me enseñó a orar desde pequeño, ya abundaré un poquito más, pero hay gente que hoy día la oración no es parte de su vida. Creo que en el pasado era un poquito más parte de la vida cotidiana de muchas personas y hoy ya no. Perdón, y se regresó ahí está. Seguimos aquí todavía. Les encargo si apagamos nuestros micrófonos, por favor. Entonces, estas prácticas a veces se confunden, oración y meditación, o se usan las palabras de una manera indistinta, pero cada una tiene un propósito, tiene un impacto único en nuestra conexión con lo divino y con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Muy bien. Déjenme apagar aquí estos micrófonos cuando no se usan. Muy bien, gracias. Eh, los temas de hoy son, por un lado, pues desde luego esta introducción que estamos haciendo, por otro lado, la naturaleza, perdón, esto, hay que corregirlo, no, ya no corresponde al de hoy, pero bueno, lleguemos directamente a la introducción, la bienvenida, ¿verdad? Entonces, vamos a, como decíamos, explorar estos dos herramientas esenciales para la vida espiritual y que eh, enriquecen o que se complementan para nuestra conexión con lo divino. Empecemos primero con la oración como base, la oración como base. Empecemos por definir, pues, qué es la oración, ¿verdad? Eh, Primero es una práctica espiritual, ¿verdad? Segundo lugar, se distingue por ser un acto de pensamiento y de concentración. Muy, muy importante esto porque, como decía un maestro espiritual, eh, orar sin la emoción y sin el pensamiento puesto en ello es como repetir mecánicamente las tablas de multiplicar. Entonces, si es un acto de pensamiento consciente y de atención mental, ¿dónde está nuestra intención? Y a diferencia de la meditación que involucra una experiencia más profunda y emocional, ¿verdad? La oración es principalmente un proceso mental. No quiere decir que no haya oración, perdón, emoción, no quiere decir que el cuerpo de alguna manera no participe, pero permite que la mente
sea dirigida hacia lo divino, ¿verdad? Es un acto en el que el ser humano se comunica con Dios. Esto es, eh, eh, son cosas que, o son frases que decíamos, algunos de nosotros pueden parecer nuevas, pueden parecer inclusive ridículas. Eh, Les invito a aquellos que no lo piensen así, que no lo sientan así, que no lo voten tan fácilmente, ¿verdad? Acuérdense que orar es prácticamente una de estas prácticas que existen en todas las grandes religiones, en todos los grandes caminos espirituales de la humanidad. Entonces, es una práctica común a todas ellas y no por algo es una práctica común. Entonces, consideren esa posibilidad que auténticamente, ¿verdad? Es una forma a través de la cual podemos comunicarnos con Dios. Esto, algunos de nosotros vamos a ir profundizando esta sensación, esta experiencia de comunicación con lo divino a lo largo de esta práctica o de estas enseñanzas, porque es la intención y entender cómo, y es comunicación, no solamente yo expreso hacia Dios y Dios me escucha, sino también cómo hay esta comunicación de regreso. Y la iremos aprendiendo también esta parte. Entonces, también es un acto eh, de, eh, a través del cual podemos buscar guía divina, ¿verdad? Que nos guíe, que nos oriente, que nos diga por dónde. Es un acto también que podemos buscar apoyo, soporte, eh, arropamiento, protección, cuidado, ¿verdad? O también es un acto para expresar gratitud, ¿verdad? En general, es un acto de comunicación, ¿verdad? Como cualquier otra comunicación y está abierto a todas las opciones, a todas las posibilidades de comunicación. Y podríamos considerar entonces a la oración como un paso preliminar para desarrollar esta conexión más profunda con lo espiritual, con el espíritu. Involucra la concentración mental, decíamos, en temas o en asuntos espirituales y también construcción de pensamientos conscientes que van dirigidos hacia un bien y hacia la armonía. Fíjense bien, construcción de pensamientos. La oración es una forma de construir pensamientos. Vamos a profundizar en esto, pero quiero que vayan eh, resonando las palabras que vamos usando. Entonces, no solo es un ejercicio de palabras, como decíamos, sino un proceso de focalización. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Y dónde está nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestra mente? Y este enfoque activa estas fuerzas del pensamiento. Note, a fuerzas, fuerzas del pensamiento. El pensamiento tiene una fuerza y esta fuerza se activa. Esta fuerza de pensar se activa a través de la oración, ¿verdad? Y nos permiten a través de esta repetición, a través de repetir, ¿verdad? Eso tiene una razón neurofisiológica, ¿verdad? No es el tema, pero tendremos di una conferencia sobre la oración y su rol en la curación y algo de las ciencias de esto. Por ahí está en otro grupo, si a alguien le interesa, se los compartimos, ¿verdad? Em, pero bueno, es a través de la repetición, que esto tiene un rol también a nivel del funcionamiento cerebral, ya lo iremos viendo también cómo ocurre esto, y la intención. Intención es lo general hacia dónde va dirigido el pensamiento. Em, y esto se van creando, ¿verdad? Se van formando estas, eh, pues, formas espirituales, ¿verdad? Perdón el reiterar la palabra, que pueden tener un impacto real tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida emocional, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es la definición de la oración. ¿Qué papel juega
esta disciplina en la oración, o el papel de la disciplina en la oración. Entonces, para que sea efectiva requiere de disciplina constante, ¿verdad? Cabe subrayar el origen de la palabra disciplina o las fuentes de la palabra disciplina con la de discípulo, ¿verdad? Pero esa constancia, esa regularidad es muy importante. Entonces, no basta orar de manera esporádica. Acuérdense que hay tradiciones espirituales. Por ahí un mensajito dice, sí me interesa la otra plática que hacer frente a la oración. Sí, Elvira, con mucho gusto. Entonces, en los que les interese, mándenme después un mensajito privado o si me recuerdan, si hay más interés, la ponemos aquí el video, la liga pues del video de YouTube, la ponemos en el grupo para que el que quiera la pueda ver. Muy bien. Entonces eh, decíamos que no es una práctica esporádica solo en momentos de crisis. Algunos solo lo usamos en momentos de crisis. Ojalá y se vuelva una práctica diaria. Hay tradiciones espirituales que tienen en su haber, en su disciplina, en su tradición, que varias veces al día ores, ¿verdad? Tengas momentos de oración, ¿verdad? Para que se vuelva un hábito y al rato sea algo con el cual estamos constantemente, en lo cual estamos constantemente pensando y constantemente guiando nuestras emociones y nuestra conducta y nuestro ser para el que así lo guste, obviamente, ¿verdad? Y esta práctica de oración de manera disciplinaria, de manera constante, de manera regular, ¿verdad? Y con horarios fijos, nos permite entrar a un estado o estado de concentración más profundo y sostenido. O sea, esto se vuelve un acceso a un estado mental distinto, un estado mental distinto, que iremos descubriendo. La oración, cuando uno se mete a la palabra, a la etimología, al sentimiento, a lo que está ahí en cada palabra de las oraciones, solito vamos entrando a otros niveles de conciencia. Muchas de estas oraciones fueron hechas por gentes de niveles de conciencia muy altos. Entonces, eh, cuando entramos a esa estructura, es como cualquier otra cosa, es como un acto, como una actuación. Cuando entramos al papel de un protagonista y decimos lo que el protagonista dice, ¿verdad? Lo que perdóname, el personaje dice, y lo hacemos con toda la emoción y con toda la actitud corporal, vamos entrando a ese estado mental. Sabemos de actores que luego les cuesta mucho trabajo en el día a día salirse de esos estados o inclusive finalizando ya las obras de teatro, las películas. De hecho, Jacobo Moreno, el fundador del psicodrama, sí lo descubrió, porque había una señora que tenía ciertos temas y le dice, ¿y tú a qué te dedicas? Le dice, pues soy actriz. Y resulta que el rol que hacía de actriz era el de una reina. Ya llevaba más de un año o par de años, no sé, estoy en Nueva York, en una obra de teatro, lleva mucho tiempo con esta obra. Y entonces él se dio cuenta que de alguna manera el personaje empezaba a afectar sus relaciones en su vida personal. Y le dijo, oye, pues mira, yo tengo una propuesta, una hipótesis y una solución, y es que cambies el rol del personaje. Y resultó que cambió su vida, sus relaciones con los demás. Entonces de ahí se le ocurrió empezar a pensar en esto y generar el psicodrama, la práctica del teatro con fines terapéuticos. En fin, entonces, de esta manera nos vamos entrando a un estado de concentración más profundo y sostenido. Y esta regularidad es clave para mantener esta conexión espiritual sólida, que se vuelva nuestra conexión con lo divino, se vuelve algo parte de nosotros, que no sea algo que solamente lo anhelamos, que solamente lo buscamos en ciertos momentos, ¿verdad? Entonces, de esta manera la oración se convierte en una práctica diaria, cotidiana, regular, refuerza la autodisciplina y nos va ayudando a abrirnos a esas fuerzas espirituales, porque la oración va creando esta vibración, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro pensamiento, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, y empezamos a entrar en resonancia con una frecuencia divina, ¿verdad? Acuérdense que todo es vibración, todo es frecuencia, y nuestro pensamiento, nuestras formas de ser, nuestras emociones tienen un estado vibratorio
y atraemos o no somos atraídos a ciertas cosas de acuerdo a nuestros estados mentales, ¿verdad? Entonces, y esto nos permite liberarnos de energías latentes de nuestra alma, ¿vale? Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál es el papel de la disciplina en la oración? ¿Ah? Entonces, importante entender que disciplina no significa rigidez. No es como, porque si lo empezamos a hacer como a la fuerza, si lo empezamos a hacer como mecánicamente, robóticamente, empieza a perder su sentido. Entonces, tenemos que encontrar ese otro lugar donde lo haces usando tu voluntad, pero también lo haces gozando, disfrutando, que el amor esté presente, que la conciencia esté presente. Y aunque decíamos que es beneficioso establecer horarios regulares para oración, también debe haber esta espontaneidad, esta flexibilidad y esta autenticidad sobre todo, ¿verdad? Y esta adaptarnos a las necesidades de día a día, pero no perder la constancia, o sea, no queremos esta rigidez tampoco, ¿verdad? Entonces, lo más importante es no abandonar la práctica diaria. Incluso cuando distracciones, cuando interrupciones mundanas se presenten. La paciencia, la perseverancia van a ser importantes o esenciales para lograr la continuidad en la práctica. Así es que si estamos escuchando, si te sabes una oración, por favor, ora en este momento. Mientras en el trasfondo de de lo que estamos haciendo, puedes pedir también, puedes pedir que lo que estás escuchando haga bien para ti, haga bien para a tu alrededor, para tu vida. Ya empezamos a orar, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, ¿y cuál es el poder del pensamiento en lo general y particularmente en la oración? ¿Verdad? Entonces decíamos que no solamente tiene un valor, la oración no solamente tiene un valor simbólico, metafórico, eh, o emocional o afectivo, sino que posee un poder real en la creación de formas espirituales. En el esoterismo, esto no es científico, desde luego no es científico, aunque, aunque ya hay elementos de la ciencia, este, que estudios científicos que empiezan a validar esto, ¿verdad? Poco a poco, es decir, validar cómo el pensamiento tiene una acción directa sobre nuestro mundo, sobre la materia, ¿verdad? Y hay modelos y teorías de que este pensamiento está formado de ciertas sustancias. Hay diferentes teorías sobre esto. Pero bueno, esotéricamente hablando, el pensamiento tiene una sustancia y esa sustancia tiene cierta vibración y esa vibración tiene cierta forma, un poco como cuando, a ver, cuando algunos de ustedes habrán visto este ejercicio donde ponen esta polvito de metal, polvito metálico, lo pones en un tambor o algo parecido, ¿verdad? Y luego haces sonidos y cómo los sonidos crean formas, se organizan con ciertas formas, ciertas gráficas, ciertas estructuras con estos polvitos de metal sobre el tambor, ¿verdad? Y distinto de acuerdo a diferentes sonidos. Bueno, estos pensamientos van creando formas. ¿Ah? Puede que no lo creas, está bien, es válido, no pasa nada, ¿verdad? Pero también te invito a que de alguna manera te abras a accesar aspectos de tu ser, de percepción más sutil, y empieces a conectar, a ver si de pronto algo de esto también hace resonancia, ¿verdad? Es como la intuición. Muchos somos intuitivos, tenemos ciertas intuiciones, unos más, unos menos, unos no saben de lo que estoy hablando, o sea, se hace raro. Este, yo he tenido estos ejemplos, ¿verdad? Este, y hay unos que saben, ¿verdad? O empezamos a saber cómo podemos ser intuitivos en un momento dado, cómo podemos sensar, sentir, percibir
sutilezas como las que estamos hablando en este momento. Entonces, cada pensamiento que generamos durante la oración construye una forma. Es importante eso, ¿verdad? Bueno, es importante que lo tengamos como información si es que no es una experiencia personal directa. Y si no lo crees, pues la invitación es a que te abras a la posibilidad de esto, que estudies un poco más esto, que lo reflexiones, que entres a este proceso abierto, ¿verdad? No lo rechaces a priori. Em, y estas formas tienen el poder de activar energías positivas. Acuérdense, el pensamiento dirige la energía y la energía mueve la materia. Ahorita no voy a tenerme, pero hay un ejercicio que se hace muy sencillito, donde empiezas a pensar en la circulación sanguínea en una parte de tu cuerpo y después se hacen ciertas observaciones y te das cuenta que el pensamiento activó la circulación sanguínea porque llevó la energía hacia ese lugar, ¿verdad? Eh, entonces, esto significa que inclusive antes de llegar a nivel emocional, ¿verdad? El más profundo nivel emocional implica que la meditación, los pensamientos que dirigimos en la oración ya están teniendo un impacto. El pensamiento tiene un impacto, ¿verdad? Esto ojalá y lo vayamos poco a poco descubriendo, verificando, comprobando, conociendo y eventualmente dominando, generándolo, ¿verdad? Entonces, la oración pensamiento es un entrenamiento espiritual que construye formas y activa fuerzas. Formas y activación de fuerzas, ¿verdad? Aunque estas no sean tan poderosas como las que se generan en la meditación. ¿Verdad? Muy bien. El poder del pensamiento. Seguimos con el tema en la oración. Sin embargo, su poder es significativo cuando proviene de un corazón sincero, ¿no? Entonces ya sumamos otro elemento. No solamente es el pensamiento, es también el corazón, ¿ah? ¿Ah? Ese deseo del corazón y de una voluntad auténtica o un tercer elemento. Entonces tienes pensamiento, corazón, voluntad, ¿no? Entonces, este poder de pensamiento nos invita a ser conscientes de la calidad de sus pensamientos durante la oración. Hay una frase en inglés que dice, ten cuidado con lo que deseas. Creo que algunos ya la han usado, la usan en español o la usan en español, pero justo es esto, ¿verdad? Porque algunos de nosotros ya hemos comprobado cómo algunos de nuestros pensamientos se vuelven realidad, ¿verdad? En la medida en la medida que muchos de nosotros vamos sanando nuestro inconsciente, vamos sanando nuestro pasado, vamos perdonando, vamos soltando rencor y vamos limpiando emocionalmente, vamos quitándonos de dolor, y de roles como de víctima que mantiene dolor, mantiene resentimiento, o de victimario que mantiene roles de odio o de enojo o de causar dolor a alguien. En fin, vamos limpiando todas esas cosas de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Verdad? Eh, y también vamos liberando nuestra voluntad de muchas otras cosas que mm, realmente no son importantes, significativas profundamente para nosotros de manera auténtica. En esa medida, la capacidad de manifestar se acelera. Es decir, la mente siempre está manifestándose en el universo, siempre está creando la realidad, todo el tiempo, ahorita. Lo que pasa es que eh, a veces está bloqueada por todas las cosas que decíamos, o porque mi pensamiento de enojo, o perdón, mi pensamiento de dañar a alguien y mi emoción de enojo o de rabia es más fuerte, y entonces eso toma papel prioritario y terminamos afectando a otros o otras cosas. Eh, en la medida que vamos sanando, vamos dando cuenta que nuestros pensamientos se manifiestan. Y estoy seguro, segurísimo,
que los que están aquí ya les ha pasado experiencias, si no a todos, casi a todos, de que han pensado cosas y luego las manifiestan, es decir, suceden, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, nos vamos dando cuenta de la importancia de nuestros pensamientos. ¿Ah? Y bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces, el poder del pensamiento nos invita a ser conscientes de la calidad de los pensamientos durante la oración. Sí, pero yo no diría solo durante la oración, todo el tiempo. Entonces, un pensamiento centrado, positivo, alineado con el amor y la armonía, puede tener un impacto profundo en nuestras vidas, mientras que un pensamiento disperso o negativo no genera los mismos efectos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los consejos prácticos para la oración, ¿verdad? Primero, idealmente, establece un espacio y un tiempo regular. Pero si no tienes un espacio y un tiempo regular, cualquier lugar y cualquier tiempo es bueno para la oración. Es mejor a no orar. O sea, no te esperes a que dices, ah, ya hice mi pequeño santuario en casa, o hice mi pequeño altar. No solamente, ahorita es en época de celebración de honrar a nuestros antepasados, ¿verdad? En México, con el Día de los Muertos, pues esto viene perfecto. Pero si no tienes, no te preocupes, en cualquier lugar, ¿verdad? Claro que un lugar apropiado puede ser inspirador, puede ayudar a algunos a concentrarse mejor, en fin, a motivarlos, ¿verdad? Entonces, pero si no, como decíamos, la regularidad es fundamental para desarrollar este hábito y poco a poco se vuelve a un estado de conciencia, se vuelve una forma de ser esta conexión con lo divino. Entonces, se recomienda elegir un momento del día en que pueda estar sin calma. Por eso muchas veces rezamos de manera regular al amanecer, en las mañanas o en la noche antes de acostarnos. Pero otra vez, busquemos espacios hasta que esto se vuelva un hábito, un estado de conciencia. Y al principio, muy importante que no haya interrupciones, ¿verdad? Que este espacio esté tranquilo y que podamos concentrarnos sin distracciones. Muy bien. Eh, Iniciemos usando oraciones estructuradas. Un ejemplo excelente es el Padre Nuestro, ¿verdad? Una oración que es universalmente conocida y que también contiene en cada una de sus palabras, vamos a tener en algún punto más adelante una, una sesión donde vamos a explorar línea por línea, palabra por palabra, los significados del Padre Nuestro, ¿vale? Entonces, tiene un significado profundo. Además, las oraciones como el Padre Nuestro, las rezas hoy y de pronto te llega una experiencia de una de las palabras o unas frases en un día más profundo o distinto al del otro. Ujú. Y aunque lo digas muchas veces, si lo dices mecánicamente no sucede nada, como decíamos, pero si te metes, ¿por qué padre? ¿Por qué no madre? ¿Verdad? ¿Por qué dice nuestro? ¿Por qué no es padre mío? Dice padre nuestro, ¿verdad? En la Biblia dice, donde quiera que dos o más en mi nombre se reúnan, ahí estaré yo. ¿Por qué no dice donde esté uno solito? ¿Verdad? Mm, es muy interesante. Hay una parte muy social del cristianismo, de la parte religiosa del cristianismo. En fin. Entonces, esta oración no solamente, decíamos, es conocida, sino significado profundo y puede aplicarse en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, la siguiente frase de hágase su voluntad y no la mía, profundísima, profundísima. ¿Qué significa eso? Y lo tenemos que tomar literal, o sea, tenemos que renunciar a la voluntad. Bien, son, em, en un momento dado, tú te metes, no estoy diciendo cuando lo estás rezando lo cuestionas, tú te metes a la oración como si tú hubieras sido el autor, como si tú lo escribieras, como si fuera la verdad más absoluta. Deja que te llegue, deja que te invada y después en otro momento puedes reflexionar sobre eso. ¿Ah? Se vuelve unos ejercicios interesantísimos, fascinantes. Consejos prácticos para la oración. Al recitar con atención,
podemos meditar en el significado de cada frase, lo que venía diciendo. O sea, podemos estarlo diciendo y meternos profundos a eso, ¿verdad? O no, simplemente decirlo como si fuera la verdad absoluta y en otro momento lo reflexionamos. Esto ayuda, va a ayudar a enfocar nuestros pensamientos y a profundizar nuestra conexión espiritual. ¿Por qué? Porque estas oraciones están dirigidas, están diseñadas, vienen desde la fuente de personas con gran conexión con lo divino. Entonces, cuando uno entra a esa estructura, a esas palabras, esas frases, es como si nos prestaran esa conciencia que lo creó para subirnos a ese vehículo y conectar con esa conciencia detrás de esa oración. ¿Verdad? Eh, Pedir ayuda divina, ¿verdad? Cuando sintamos, cuando se sienta que te distraes o que es difícil mantener la concentración, no dudemos en pedir ayuda de Dios. Y de hecho, en términos generales, en cualquier momento, no dudemos en pedir ayuda de Dios. En cualquier momento, para cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir, aunque en algunos casos es lo apropiado, y lo podríamos discutir. No quiere decir que no te ayudes, ¿verdad? Ese principio de ayúdate que yo te ayudaré, perdón, sí, ayúdate que yo te ayudaré, sino que hagas tú lo tuyo y además pidas la ayuda. ¿Va? Haz lo mejor que tú puedes, lo mejor que tú sabes, lo mejor que tú sientas, lo mejor que tú intuyas, lo mejor que tú conozcas y pidas la ayuda de Dios simultáneamente. Y habrá ocasiones donde el no hacer nada sea lo mejor que se puede hacer. ¿Va? En el taoísmo existe una filosofía que se llama Wu Wei, que significa que no es como tu Wei, no, es Wu Wei, W-U-W-E-I. Es una de los principios fundamentales del taoísmo y significa a grandes rasgos, o una de las traducciones sería haciendo, no haciendo. Y tiene lo suyo, no es el tema de la conferencia de esta noche, lo dejo ahí para el que quiera penetrar, profundizar en este tema. Es muy bonito, ¿verdad? A lo mejor algún día hace muchos años di un curso del taoísmo basado en el Tao Te Ching, me encanta, lo llevo en el corazón y en el alma, el taoísmo, y haremos a lo mejor una serie nada más sobre el taoísmo. Es hermoso. Muy bien. Entonces, no dudemos en pedir esta ayuda de Dios, ¿verdad? O a una fuerza superior. Eh, a lo mejor puedes considerar que el universo es una fuerza superior, nada más. Como ahora sí, como en el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Este, em, la fuerza esté contigo, creo que dice, ¿verdad? Que la fuerza esté contigo. O sea, hay una fuerza ahí, bueno, como tú concibas esa energía, como tú concibas esa fuerza o esa conciencia, muchas maneras de verlo, ¿de acuerdo? Bien. Y también se puede pedir orientación. Guíame, ilumíname, dame luz, enséñame el camino, muéstrame el camino, dame señales, este, em, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, esto, eh, pedir orientación, ¿para qué? Pues justo y ayuda ¿para qué? Para aprender a orar, para que cada vez el orar sea lo que intenta ser un vehículo de comunicación y un vehículo de conexión con Dios, ¿verdad? No es un acto mecánico nada más, ¿verdad? No es un acto. Hay muchos niveles en que se puede orar, pero que nos enseña a orar en el nivel, poco a poco, ir avanzando en los niveles cada vez más superiores, ¿verdad? De manera entonces más concentrada y efectiva, ¿verdad? Que es una forma sencilla pero poderosa de mejorar nuestra práctica. Y por cierto, pedir ayuda divina, decíamos otra vez, para todo, para lo que sea, ¿verdad? Es una forma de empezar a encomendar nuestras vidas, es una forma de empezar a entregar nuestras vidas a esa fuerza, a esa conciencia, ¿no? Y dejar que esa conciencia, esa fuerza
eh, eh, vaya, esa corriente de energía, esa corriente de conciencia, vaya de alguna manera empujando y dándonos dirección de nuestra vida, ¿verdad? Y cada vez nos convirtamos uno con esa fuerza, con esa energía. Muy bien. Seguimos con los consejos prácticos para la oración. Entonces, no exigirnos demasiado al principio, ¿verdad? Comencemos a practicar la oración con disciplina, pero empecemos desde como todo, como el ejercicio, a lo mejor empiezo con 3 minutos, un Padre Nuestro abreviado, ¿verdad? Solamente el primer párrafo, o eh, eh, seguro que alguno de ustedes puede conseguirse algún librito de oraciones, ¿verdad? Este, y en la noche al azar, una oración distinta cada noche. Cada quien, algunos les va a ayudar ser repetitivos, la misma oración durante un tiempo y penetrando cada vez en el alma, en la esencia de esa oración. Y a algunos les va a gustar la variedad, los va a mantener más concentrados, más atentos. Lo que funcione para ti, depende lo que funcione para ti, ¿de acuerdo? Entonces, una de las funciones de esta oración con disciplina es justo como la meditación, la concentración de la meditación en un objeto, ¿verdad? Algo que la ciencia ha descubierto de qué ocurre en el cerebro cuando meditamos es que normalmente todos tenemos ciertos patrones de funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Hay un aparatito que mide cómo se activa el cerebro en diferentes puntos. Bueno, un aparatito no es una máquina que se llama grande, que se llama resonancia magnética funcional. Entonces ahí está, no es como una fotografía, sino es más bien como una película, ¿verdad? Y ese va como este, eh, permítanme un segundito. Sí, ya. Creo que nomás hay un mensajito aquí en el chat. Dice, mensaje nuevo. Dice, ah, caramba. Creo que no hay mensaje nuevo. Bueno, ok. Ya saben que pueden, es una forma de comunicarnos, pueden mandar mensajes, preguntas durante la charla, ¿vale? Entonces, decíamos que en en estas técnicas de meditación o de concentración en un objeto, por ejemplo, ver una vela o repetir un mantra, ¿verdad? Este tipo de, de prácticas hacen que cuando, decíamos en términos normales, la mente está funcionando en ciertos puntos, empiezo a meditar, concentrar un objeto y fíjense lo que sucede, empieza a moverse los puntos de actividad cerebral. Es decir, porque esos puntos de cerebral son a lo que normalmente pienso. O sea, si yo estoy pensando constantemente y preocupado por un tema, vamos a poner el tema de dinero, entonces estoy piense y piense y piense en el problema de dinero, ¿verdad? Además, pero además, ni siquiera es un pensamiento, vamos a llamar, productivo, porque es como más una preocupación, ¿verdad? Como una rata, un hámster que va dando vueltas en la rueda. Así está nuestra mente a veces, ¿verdad? Por eso está en esos ciclos. Cuando ya mi mente empieza a pensar en su foco en un objeto, ese patrón se empieza a mover. Pero de pronto, por ahí de unos cuantos minutos y los siguientes pocos minutos, más o menos entre los 5 y los 10 minutos, puede empezar un poquito más, un poquito menos, terminar un poquito más o terminar un poco menos, pero digamos entre 5 y 10 minutos viene una lucha donde es un tema de voluntad, donde si yo me rindo, regreso en automático al patrón de pensamiento. Y entonces ya no rompí el patrón de pensamiento, voy a pensar como siempre, ¿ya? Porque mi mente está condicionada a cierto patrón de pensamiento. Pero si logro romperlo, ¿verdad? Al principio cuesta más trabajo, eventualmente es menos, hasta que de pronto inclusive ya estando en mi práctica, que ya no, mi mente ya no tiene un patrón, en lo general podemos decir un patrón definido, es una mente que la puedo llevar a un estado de paz, de tranquilidad, de no pensar hasta cierto punto, y entonces también puedo moverme a pensar en diferentes cosas, como si tuviera un cuerpo relajado, entonces
desde ese punto de relajación puedo moverlo en un sentido hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha. Algo parecido pasa con la meditación. Y la oración se puede volver una forma de meditación enfocada en un objeto, ¿verdad? Entonces, cuando la mente divaga, ¿verdad? O se distraiga, no nos frustremos, no nos rindamos, ¿verdad? Una práctica para estos es observar los pensamientos como si fueran un desfile de estos de militar, ¿verdad? En el 15 de septiembre aquí en México, o un desfile como de estos de Disneylandia, o ahora creo que en Halloween, no, eso lo hacen en Thanksgiving, allá en Estados Unidos, una compañía muy grande, Macy's, creo que hacen un desfile ahí de carros alegóricos, cosas que aquí viene, creo que este fin de semana es el de mañana creo que es el de las Catrinas, la semana pasada estuvo el de los alebrijes, en fin, estos desfiles, imagínate que es como los alebrijes, ¿no? Ahí va mi pensamiento monstruoso, ahí formado, ahí va mi idea, el que es nada más, gracias por compartir. No te identificas con él, no lo sigues, no te pones a sufrir no, nada más observa los pensamientos, ¿verdad? Pero no nos rendimos, no nos rendimos. Lo importante es retomar la oración, ¿verdad? Cada vez que sea más tranquilo y más relajado y sin presionarnos, no pasa nada. No pasa nada, si hoy no se pudo, otra vez y otra vez, y ahí vamos, hasta que esto se vuelve, realmente es como una práctica atlética. Entre más lo hacemos, no más lo vamos desarrollando. Nos volvemos atletas de alto rendimiento, nos volvemos oradores de alto rendimiento. Perdón por la alegoría, espero no sea inapropiada, ¿verdad? Y con el tiempo vamos a lograr mayor continuidad y concentración en la práctica, en nuestra práctica de la oración. Muy bien. Seguimos con consejos prácticos para la oración. La importancia de visualizar, ¿verdad? Una técnica muy útil es visualizar las formas espirituales que se están construyendo con los pensamientos. Imaginar cómo estos pensamientos se transforman en energía positiva o en luz y que podamos enfocarnos aún más la mente o mantenerlo presente en el acto de la oración. Entonces, si en tu oración dices, que cesen los sufrimientos y penalidades de todos los seres humanos sobre la tierra. Entonces, tú imaginas, haces un esfuerzo por imaginar en la mejor posible de tus maneras a los seres humanos en todo el mundo, en la medida que puedas, aquí en tu colonia, en tu calle, tus vecinos, en tu familia, pero también los que están a lo mejor ahorita en un estado con violencia o los que están con enfermedades en los hospitales, y vas imaginándolo positivamente, cómo esto va cesando las penalidades de todos estos seres humanos sobre la tierra, van cesando, van desapareciendo. Y vas imaginando, un poco como a lo mejor estas imágenes que hacen con la inteligencia artificial, donde transforman las caras, ¿los han visto? ¿Verdad? Se va transformando las caras. Entonces imaginas la cara de sufrimiento, cómo se va transformando en una sonrisa. Esto es parte de las técnicas de visualizar. Vas visualizando lo que vayas orando. Vas visualizando que si dices, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, te imaginas un mundo donde poco a poco, l- empezando a lo mejor contigo, cómo es la voluntad divina la que opera a través de ti, que lo que se va haciendo va alineado con esa voluntad, con ese movimiento cósmico, porque decíamos que hemos dicho aquí que voluntad divina es movimiento, ¿verdad? Dice la Biblia, y no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Es decir, voluntad es movimiento, ¿verdad? Entonces, no se mueve nada sin la voluntad de Dios. Entonces, Dios es movimiento, ¿verdad? Entonces, entramos en armonía con esos movimientos, con esa voluntad. O sea, de alguna manera, el movimiento del cosmos es la voluntad divina. De alguna manera, el movimiento de la tierra es la voluntad divina. De alguna forma, estos cambios climáticos son movimientos divinos
y es la voluntad divina. Y nos vamos nosotros alineando, armonizando con el movimiento divino. Es decir, nos vamos armonizando con la naturaleza, con el cosmos, pero también nos vamos armonizando con nuestros ciclos biológicos, con todos los movimientos nos vamos armonizando. Ujú. Y vamos visualizando, visualizando, visualizando. Lo que vas orando, haces lo mejor posible por visualizarlo como si fuera una realidad, ¿verdad? Y de esta manera vamos dándole forma a esa espiritual, a esos pensamientos. Vamos construyendo esas nuevas realidades en nuestras imágenes, en nuestras visualizaciones. Ujú. Y desde luego, estos pensamientos se forman en energía positiva, ¿verdad? Porque esto es algo, estas oraciones están diseñadas con pensamientos, con deseos, con imágenes positivas que vienen desde el amor, desde la belleza, desde la buena voluntad, desde la paz. Entonces, todos esos oraciones están construidas para generar imágenes, ideas, pensamientos positivos y desde luego energías positivas, ¿verdad? Muy bien. Y esta puede ayudarnos todos a enfocar más la mente, mantenernos presentes en el acto de la oración, visualizando, imaginando que esto se va haciendo, que es real, ¿verdad? Imaginas que se va a volver real y de pronto imaginas que esto es real. O sea, esto es real, lo sientes, lo piensas, lo vives. Y solamente es tan real que solo lo único que necesita es un tiempo para que se manifieste, para que se aterrice porque tú ya contribuiste al cambio a través de esa visualización profunda. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Hablemos ahora de la transición de la oración a la meditación. Muy bien. Entonces, desde cierta perspectiva, se puede pensar o se puede ver la oración como un antecedente, como algo antes de, como un preludio a la meditación. ¿Verdad? La oración y la meditación están profundamente conectadas, como decíamos, de alguna manera ya lo hemos implicado en esta conversación, pero es importante que entendamos o que consideremos con la oración puede ser un paso previo y quizás necesario para entrar en la meditación. Algunos dirán que no, no es necesario, puedes entrar a la meditación, perfecto, no pasa nada. Simplemente eh, orar es un acto lingüístico y el lenguaje, algunos dicen que precede el pensamiento. Steiner dice que antes de aprendimos a pensar a través de aprender a hablar, ¿verdad? Y hay muchas eh, eh, mm, mm, teorías y hasta estudios de neurociencia que de alguna manera validan esta idea, ¿verdad? Este, hay muchos estudios importantes de cómo en gran parte nuestro desarrollo mental tiene que ver mucho con las circunvoluciones de nuestro cerebro y cómo estas tienen que ver mucho con el lenguaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo hablamos, cómo lo que el lenguaje va creando formas al hablarlo, a los sonidos que producimos, crea formas en los tambores cuando les ponemos un poquito de polvo metálico? Bueno, la teoría también diría que las palabras le van dando forma a nuestro cerebro. Y esa estructura cerebral tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso podríamos decir que la oración es un preludio a la meditación. Entonces, la oración podríamos verlo como una etapa donde aprendemos a concentrar nuestra mente en pensamientos específicos, ¿verdad? Oras en las palabras que están en ese pensamiento, ¿verdad? En algunas tradiciones, oras en un mantra, ¿te acuerdas? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta es una oración hindú muy antigua, ¿verdad?
Pero lo mismo puede ser otras tradiciones que usan prácticas de mantras, oraciones repetidas y continuas en el Islam, los sufis, en el Zen, ¿verdad? En fin, en muchos lugares, en el budismo, ¿verdad? Usas estas oraciones de manera regular para concentrar la mente en pensamientos específicos, ¿verdad? Y estos pensamientos específicos, como decíamos, están ligados a la comunión con Dios, a una relación con Dios, porque otra vez la fuente de esas oraciones fue ese estado elevado de conciencia conectado con Dios, que simplemente se manifestó lingüísticamente, ¿verdad? Eh, o también, como decíamos, pueden atraer la búsqueda de guía espiritual, la búsqueda de luz, la búsqueda de orientación, la búsqueda de guía. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la oración es un entrenamiento para la mente y es un ejercicio que nos enseña a enfocarnos, ¿verdad? Y a desarrollar concentración mental que es necesaria para avanzar a esos estados espirituales más profundos de conexión espiritual. Porque si no, la explicación es muy sencilla. Si nosotros no dominamos a la mente nos domina. Algunos nosotros no tenemos mente, la mente nos tiene nosotros. Entonces, es, me acuerdo de un maestro espiritual que admiro mucho, quiero mucho, y que en uno de sus niveles más altos, cuando después de que murió su maestro espiritual, alguien le entregó una cosa material muy simbólica, pero venía con una carta que decía algo así como primera lección, eh, algo como aquí está la mente o mente en blanco, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, eso es necesario, porque si no la mente nos traiciona, la mente empieza a hacer lo que se da la gana. Acuérdense, en algunas hubo por ahí un poeta que a la mente le decía la loca de la casa, ¿verdad? Porque en la parte espiritual, nuestra parte espiritual en muchas culturas es como una casa, ¿verdad? El abod, le dicen, es un templo, es un espacio, ¿verdad? Y entonces, pues la mente lo podrías ver como la loca de la casa, ¿verdad? Porque cuando no tiene control este, algunos, algunos, en el oriente, los monos representan a la mente, porque andan saltando para arriba y para abajo, ¿verdad? Andan así para arriba y para abajo. Y por eso Hanuman, o es un mono, en el simbolismo de la tradición hindú, donde este personaje que apoya a Rama en la búsqueda de su esposa Sita y, y está a las órdenes de Rama, ¿verdad? O sea, su mente está a las órdenes del ser que representa a Rama, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces seguimos en este punto de la oración como preludio a la meditación. Entonces, la oración, al estar más vinculada con el pensamiento y la intención consciente, actúa entonces como un puente entre la vida diaria y el mundo espiritual, ¿verdad? Porque podríamos estar constantemente orando, podemos decir, que este alimento, por favor, ayude a construir el templo de mi espíritu y que con este alimento me dé la energía para seguir sirviéndote mejor. Entonces se vuelve parte, ¿verdad? Oro por el momento de la oración, pero también puedo orar antes de dar una conferencia y puedo decir, Dios, hazme instrumento para que lo que salga de mi boca haga una diferencia en las gentes que lo escuchan. O puedo hacerlo antes de hacer el amor. Y puedo decir que este acto sea un acto donde mi pareja sienta mucho amor y donde alcancemos una conexión profunda con lo divino a través de este acto de amor. Y así puede ser en cualquier momento. Tu oración puede estar ligada a tu vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, al repetir una oración como el Padre Nuestro, o puede ser algo estructurado, como decíamos, un Padre Nuestro o cualquier otra oración que a ti te guste o que elijas,
¿verdad? O al enfocarnos en una petición o en un agradecimiento, comenzamos a controlar el flujo disperso de pensamiento. Eso es importantísimo. Entonces, en lugar de que el pensamiento, porque el pensamiento, si no, va a subir y va a bajar, va a saltar, va a hacer lo que se le dé la gana, ¿verdad? Y entonces esto va guiando nuestra mente, la vamos educando, la vamos enseñando a que se enfoque, ¿verdad? De una manera más calmada, más serena. Este proceso de concentración es esencial, esencial en un trabajo espiritual, ¿verdad? De esta manera se prepara al ser para entrar en un profundo estado de meditación. Acuérdense que el ser es el observador, no es la mente. A veces pensamos, como nuestra mente es la parte más alta de la que tenemos conciencia y de la que podemos usar, el ser a veces es no visto, no nos damos cuenta que hay un ser, que hay una esencia, que es la que está observando los pensamientos y que está, hay una metáfora antigua de los cuatro planos del ser humano, que es el físico, el emocional, mental y espiritual, que es la del carruaje, ¿verdad? Donde la carroza es el cuerpo físico, ¿verdad? Es el vehículo, es la estructura. Los caballos que van jalando la carroza es la parte emocional, por eso viene la palabra emotion, la energía para el movimiento, ¿verdad? Entonces los caballos jalan la que tiene la energía. Y luego viene el cochero, que sea el que lleva dirigiendo a los caballos. Esa es la mente, porque la mente dirige a las emociones, la energía representadas por los caballos. ¿Verdad? Pero muchos pensamos que somos ese, el cochero, el de la mente. No, el pasajero es el espíritu, es el ser, es el que le dice al cochero, a mí aquí bájame, aquí espérame, es el que debería estar en control de la mente, ¿verdad? Y no la mente en control del pasajero o el ser, ¿verdad? Muy bien. Entonces, diferencias clave entre la oración y la meditación. Fíjense bien, en cuanto al enfoque. La oración tiene un enfoque más mental y está basada en pensamientos conscientes. La meditación, podríamos decir que tiene una dimensión más emocional y espiritual que van más allá del pensamiento. Esto lo iremos aclarando, ¿eh? Para que no digan, ah, caray, ¿cómo está eso? Lo vamos a profundizar en qué sentido, ¿vale? Tiene lo suyo, pero llegaremos a ese punto. La actividad. La oración es activa, genera pensamientos y palabras, mientras la meditación es más pasiva, se enfoca en sentir y experimentar, ¿verdad? O por lo menos la meditación como la estamos presentando aquí, porque hay muchas técnicas de meditación, muchas formas de meditación. A nivel de involucramiento, la oración es un poquito más superficial y está concentrada en la parte mental. La meditación es un poco más profunda, más inmersa en las emociones, pero no estamos hablando de cualquier emoción, ¿eh? Ya lo vamos a aclarar esto. No me quiero adelantar porque no quiero arruinar como si fuera una película, ¿verdad? Lo que viene más adelante, ¿verdad? Y las energías del alma. El origen del proceso. En la oración proviene de la mente y el pensamiento, o sea, la cabeza, y en la meditación proviene del corazón, el campo espiritual. El objetivo, oración, dialogar con lo divino, pedir o agradecer. La meditación, conexión directa con el ser superior y las energías espirituales. La comunicación, la oración es activa, formulación de pensamientos y palabras. En la meditación, receptiva, sentir, escuchar sin necesidad de formular pensamientos. Poderoso. Estado mental de la oración. La mente está ocupada generando pensamientos. En la meditación, la mente se calma, entra en estado de receptividad. El uso del lenguaje. En la oración, uso de palabras frases repetitivas. La meditación, el silencio interior es fundamental, sin necesidad de palabras. Muy bien. Entonces, las diferencias clave, ¿verdad? La oración y la meditación son dos caras de una misma moneda. La oración sirve para entrenar la mente en la concentración y en la orientación del salud divino,
mientras que la meditación permite una inmersión más profunda en la que el alma se libera de los pensamientos y entra en contacto directo con energías espirituales. Y la transición de la oración a la meditación es un proceso gradual en el que el ser humano aprende primero a dominar sus pensamientos para luego poder liberar sus emociones, ya eso lo aclararemos, y alcanzar un estado de conexión espiritual más profunda. La conexión, la mente separa, aunque hay una parte de la mente que nos puede ayudar a conectar, pero no es lo mismo. Las emociones, aunque ciertamente hay emociones que pudieran distanciarnos, querer sentirnos más lejos de alguien, pero a pesar de eso, crean conexión. La emoción en lo general es algo que genera conexión. Seguimos con diferencias clave. Este entendimiento nos muestra que si bien es posible orar sin meditar, podríamos decir que el caso particular de esta forma de ver la meditación, no se puede meditar sin antes haber aprendido a orar, ya que es en la oración donde desarrollamos la disciplina mental que es necesaria para alcanzar niveles más profundos de meditación. Es decir, aprendemos a calmar la mente, aprendemos a que la mente no nos controle, para que entonces la emoción, el corazón, sea libre para conectarnos con el mundo. Ambas prácticas, cuando se realizan de manera consciente y disciplinada, tienen el poder de transformar nuestra vida espiritual, llevándonos a una conexión más cercana y significativa con lo divino. Muy bien. El poder de la meditación. Vamos a continuar. Aguántenos tantito. No falta mucho, ¿ok? Entonces, decíamos que la meditación es mucho más que un ejercicio mental o un acto de concentración. Es una oración con sentimiento, donde el practicante va más allá del pensamiento y entra en el terreno de las emociones y energías espirituales profundas. A diferencia de la oración, que se basa en pensamientos y palabras, la meditación que estamos presentando aquí es un acto de conexión espiritual directa. No se trata de formular peticiones o agradecimientos, sino sumergirse en el interior del alma y experimentar las energías espirituales que residen en lo más profundo del ser. Entonces, en el contexto de la meditación, el pensamiento se disuelve para dar paso a la sensación, a la vibración del espíritu. La meditación es el espacio en el que el alma, a través del silencio, puede experimentar la presencia divina. Importantísimo esto, porque el silencio también simboliza el silencio mental, no solamente el silencio de las palabras, de no hablar, no pensamiento, ¿verdad? Y como no hay pensamiento, no hay separación, entonces es más fácil poder sentirlo todo, percibirlo todo y conectarnos con todo, ¿verdad? Y esta manera de poder experimentar la presencia divina de una manera muchísimo más íntima y más directa. Mientras que la oración proviene de la mente, de la cabeza, la meditación que aquí presentamos emerge del corazón o del campo espiritual del ser humano. Y es en este nivel emocional, ya veremos qué significa esto, donde las energías espirituales se liberan y donde se logra una verdadera conexión con lo divino. En ese sentido, la meditación es la etapa en la que las fuerzas del alma, antes latentes, se activan y se alinean con corrientes espirituales superiores. Muy bien. La aplicación práctica. La meditación como la práctica espiritual requiere de herramientas y métodos que permitan a las personas entrar en estado profundo de conexión. Aquí vamos a presentar algunas herramientas prácticas para ayudar a meditar de manera efectiva. Por ejemplo, recordar un momento de conexión profunda con lo divino. Uno de los métodos más sencillos y efectivos para entrar a este estado de meditación profunda es evocar un momento pasado en el que nos hayamos sentido conectados con lo divino. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuándo? ¿Dónde? Puede ser un instante en que experimentamos paz profunda, amor inmenso o una sensación de una gran presencia espiritual. Al revivir esta experiencia, que la escaneemos y veamos cómo la sensamos, cómo estaba nuestro cuerpo, cómo estaba nuestro pecho abierto, cómo estaba nuestra respiración, cómo estaba nuestra mirada. Todo esto podemos entonces revivir la experiencia emocionalmente y y en la mente facilitar el acceso a las vibraciones espirituales necesarias. Muy bien, permítanme un segundo. Otro ejemplo.
Utilizar un pasaje específico de alguna escritura o una oración. Otra herramienta útil para entrar a esta meditación es tomar un pasaje inspirador de las escrituras, una oración o una ley espiritual que resuene profundamente. Repetir este pasaje o reflexionarlo antes de iniciar la meditación. Esto permite que las palabras nos guíen hacia un estado de calma y receptividad espiritual, porque decíamos que esos textos sagrados están estructurados o vienen de una fuente de una conciencia superior. Entonces, este acto de concentración previa a través de la lectura de estos pasajes va a ayudar a soltar tensiones mentales y abrir el espacio interior necesario para una conexión más profunda. Puedes agarrar un texto sagrado, el Tao Te Ching, la Biblia, abrirlo al azar, poner tu dedo, leer 3 párrafos, 3 versículos y después guardar silencio y dejar que esas palabras penetren a tu conciencia, a tu alma. Otro más, la respiración consciente. Aunque no mencionado directamente, la respiración es una herramienta poderosa en la meditación. Focalizarnos en la respiración permite calmar la mente y entrar a un estado de relajación. Al inspirar profundamente y exhalar lentamente, nos podemos centrar en la... Perdón. Nos podemos centrar, permítame tantito, me regresó aquí, aquí está. Nos podemos centrar en el presente y en las energías espirituales que comienzan a moverse en el interior. Otro más, crear un espacio sagrado, preparar un ambiente adecuado para meditar puede hacer una gran diferencia. Encontrar ese espacio tranquilo, sin distracciones, donde podamos estar en silencio. Podemos utilizar velas, incienso, música suave para crear esa atmósfera que invita a la relajación y a la conexión espiritual. Muy bien. Ya vamos a terminar casi. Entonces, para superar los desafíos de la meditación, es fundamental contar con apoyo espiritual. Pedir ayuda a Dios o a una fuerza superior no es un signo de debilidad, sino una poderosa herramienta para liberar resistencias internas y avanzar en la transformación personal. En lugar de luchar contra distractores de emociones o emociones negativas, es importante es importante abordarlas con compasión y aceptación, permitiendo que se disuelvan con el tiempo. La perseverancia y la confianza en el proceso llevarán a una conexión más profunda y una experiencia espiritual más significativa. Muy bien. Hasta aquí vamos a terminar, porque es la hora, ¿verdad? Entonces, si quieren, abrimos los micrófonos o pueden hacer comentarios en los textos, ¿verdad? Para algún comentario. Aquí tenemos algo en el chat, vamos a ver qué dice, mensaje nuevo. Maestro, la oración es como darle una intención a la meditación. Muy bien, muy bien. Sí, es una forma de darle una intención a la meditación. Muy buena reflexión, Rosa. Muy bien. Comentarios, preguntas, refutaciones, opiniones, experiencias. Elvira, adelante, por favor. Abre tu micrófono y te escuchamos. Creo que no está tu micrófono abierto, Elvira. A ver qué está pasando. Elvira, tienes que... ¿Ya? ¿Se Ya, oye? ya. Bueno, Ahora sí. en hospitales hay grupos de pacientes Ujú, donde hacen dos grupos. Uno son tratados de la misma manera y en unos hay, además del tratamiento médico, hay un grupo de oración para ellos y el otro tratamiento igual que el otro, pero sin el grupo de oración. Y se ujú. ve, y los resultados son que en los grupos donde tienen oración, hay Ajá, un mayor número de personas que sanan. Y lo que exactamente. usted decía de las palabras, pues, que conforman, por ejemplo, en espacios, donde hay un polvito y cómo se conforman formas, también hay un libro donde se hace un experimento con el agua de un japonés, y se ve que las palabras de amor, palabras de bendiciones, palabras, pues, positivas, conforman unos fractales hermosos, y las Exacto. palabras que son maldiciones, palabras feas, conforman como que si fueran unos, Las azulejos formas, sí. grasientos.
Entonces, exacto. sí vemos cómo nuestras palabras tienen un impacto. Ya Gracias. podemos observarlo, bueno, a través, pues, de esos estudios, y si los alimentos son bendecidos, pues, también se conforma otra estructura, Exacto. y nosotros adquirimos mayor propiedades nutritivas de esos alimentos. Sí, por eso yo decía que la ciencia poco a poco ya va probando cómo estos pensamientos le van dando forma y tienen un impacto y se ve a través reflejado del impacto que tiene el mundo material. Sí, Entonces, absolutamente. sí. Y quisiera yo que nos regalara usted su presentación, porque yo le tomé foto, pero cuando usted ampliaba, quedaba cortado la imagen de la, escritura. Sí, sabes que hubo un error aquí en el diseño, no sé exactamente cuál es el tema, pero sí, y además queda grabado y todo está ahí. Entonces, sí, Pero en como, la grabación va a quedar cortado también. bueno, lo revisamos y si es necesario lo compartimos, Ah, ¿vale? bueno, gracias. Muy bien. Elvira, muchísimas gracias Y por... gracias, por- porque qué interesante tener la diferencia de uno y otro, pero también saber lo que podemos lograr a través tanto de la meditación como de la oración. Perfecto, muy bien. Gracias, gracias, Elvira. Muy amable por por tu compartir y efectivamente tienes toda la razón. Por ahí, creo que alguien más levantó la mano. ¿Alguien más está levantando la mano aparte de Elvira? Eh, ¿O solamente es Elvira? Bueno, Tere Cabrera dice, en la pandemia comencé a rezar el rosario, me dio mucha fortaleza, se me quedó el hábito, a partir de ahora voy a agregar la visualización que sugiere. Excelente, Tere. Pues muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que compartir, algo que añadir a esta conferencia de esta noche? Bueno, pues si no hay más, pues vamos cerrando, no sin antes, primero dar las gracias por estar aquí, por compartir, por invitar a gentes a que sigan participando. Si a alguno de ustedes les inspira a escribir algo de tu experiencia o de tu aprendizaje en el grupo, háganlo. Acuérdense también que en 2 semanas tenemos el grupo de crecimiento personal ahí en la Casa Mundial, para los que están en la Ciudad de México o los que quieran venir a visitarnos en la Ciudad de México. Y también todos están invitados. A mañana tenemos una celebración de la trascendencia. Así le estamos llamando a esta nueva versión de que fusiona este momento, esta etapa de la vida, como de Día de Muertos y de Halloween, de esta conexión con lo espiritual, el Día de la Trascendencia. Y tenemos una celebración especial mañana desde las 4 de la tarde. El que quiera acompañarnos, vamos a compartir experiencias, habrá un sketch de Don Juan Tenorio, tendremos una serie de prácticas divertidas y espirituales. A las 6 de la tarde vamos a compartir alimentos. Bienvenidos a compartir alimentos todos. No cuesta nada. El que quiera traer algo para compartir, bienvenido. El que no, tampoco, también, ahí nos las arreglamos. Y y todos están bienvenidos a esa fiesta mañana a partir de las 4 de la tarde. Y, y pues es todo, la verdad, es un gusto. Espero que esto les sirva y estén, pues de ahora en adelante aplicando esto. Lo vamos a seguir retomando en las siguientes sesiones. Van a ver cómo esto se va construyendo como todo un camino, un sendero que integra psicología y espiritualidad y vamos a ir profundizando y cada vez aclarando muchas de las cosas que a lo mejor hoy día no están al 100% claras, ¿vale? Bueno, pues entonces que tengan bonita noche, que descansen, bonita noche. Elena, gracias, saludos. Gonzalo, un abrazo. Elvira, un abrazo. Elena, Evelyn, Margueo, María Teresa, Rosa, Tere, todos. Gracias, buenas noches. Que tengan, que descansen, la pasen bien y a los que nos vemos mañana por ahí, los vemos y no se olviden de compartir ahí su experiencia o algo de lo aprendido esta noche en el grupo y, y vamos a compartir el video también, y los videos anteriores, porque creo que por ahí se me ha escapado compartir algunos de los anteriores videos. Bien, buenas noches, descansen. Adiós a todos. Bye.